Buenos días, hermanos, hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a continuar con la lectura en el capítulo 8, versículo 1 de 2 de Corintios. Es el estudio número 3. 2 de Corintios capítulo 8. Los dos últimos estudios pasados, desde cuando empezamos 2 de Corintios, abarcaron mucha lectura. No había mucho que profundizar, por ello es que se abarcó bastante. Pero vamos a ir haciendo, resaltando lo más, donde hay mensajes profundos que debemos de entender. Me encargaré de sobresalir con todo eso. Vamos a ver la lectura y dice así la palabra del Señor. 2 de Corintios capítulo 8 verso 1. Empezamos el estudio número 3. Dice así: Asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo aquí está hablando a la iglesia de Corinto, reconociéndoles su grande amor por Dios, reconociéndoles su fruto que estaban dando por el hecho de ser verdaderamente cristianos. Y como les he mencionado muchas veces, el verdadero cristiano no es el que profesa que es cristiano, sino es todo aquel que verdaderamente permanece en la palabra de Dios. Ese es el verdadero cristiano. Y ese verdadero cristiano da su fruto a su tiempo. Y aquí la iglesia de Corinto, como les he mencionado, había muchos dones. Muchos hermanos de ahí tenían muchos dones. Y esos dones que Dios nos da son para la edificación de la iglesia, para la gloria de Dios. Los talentos también son para la edificación de la iglesia en cuanto a lo material y para la gloria de Dios. Los dones para la edificación de la iglesia en cuanto a lo espiritual, pero para la gloria de Dios. Aquí nos menciona Pablo que los hermanos de la iglesia de Corinto eran muy espléndidos. Dice que cuando supieron la grande necesidad que había en Jerusalén, dice que ellos, aparte de que ellos estaban pasando pruebas y tribulaciones, también pasaban algunas necesidades. Dice que aún así ellos abundaron, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundó en riquezas de su generosidad. O sea, no da el que tiene, da el que quiere. Y la Biblia dice que Dios pone en el corazón del hombre tanto el querer como el hacer. Y aquí los hermanos de la iglesia de Corinto eran unos hermanos muy espirituales, entregados al Señor. Y dice que estaban pasando gran prueba de tribulación. Y aún así, en la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, o sea que estaban pobres, pero tenían gozo. Esa es la grande diferencia de un cristiano a un mundano.
El cristiano, aunque se encuentre en tribulación o en pobreza, siempre tiene el gozo que produce el Espíritu Santo en nosotros cuando nos sella para recibir la salvación. Por eso se le conoce como el gozo de la salvación. El mismo rey David menciona allá en uno de sus salmos, después de que había pecado con aquella mujer Urías, la mujer de Urías, ¿verdad? El general, cómo perdió el gozo de la salvación. No perdió la salvación, perdió el gozo de la salvación. Y aquí Pablo nos menciona, a través de la iglesia de Corinto, que la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Dice que fueron aún así en su pobreza, con gozo fueron generosos para ayudar a los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Y dice en el verso 3, pues doy testimonio, o sea, él era testigo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. O sea, de que con agrado, no por necesidad ni con tristeza. Dice, con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea, aún más allá, siendo pobres, ayudaron en su pobreza a aquellos que estaban más pobres que ellos. Y ese es un ejemplo que nos da a nosotros hoy en día como cristianos que somos, para ayudar a nuestros hermanos. Al mundo puedes ayudarlo si está en tu posibilidad de hacerlo, cuando tú miras la necesidad, pero no estás obligado a hacerlo, sino eso ya te nace en ti por el amor de Dios que está en ti. Pero en cuanto a los hermanos, dice la Escritura que nosotros debemos de ayudar a nuestros hermanos más débiles o más pobres, que los más fuertes sobrellevemos las cargas de los débiles. Los más fuertes, hablando económicamente, también debemos de sobrellevar las cargas de los débiles, apoyarlos. Y esto fue lo que hicieron los hermanos de la iglesia de Corinto. Y luego miren, lo que más me sorprende aquí, dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dice, y aún más allá de sus fuerzas. Y miren lo que dice, verso 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, les rogaban a Pablo y a los otros hermanos que estaban colectando la ayuda para los hermanos de necesidad en Jerusalén. Dice que los de la iglesia de Corinto les pedían con muchos ruegos que les concedieran el privilegio. Oiga, ¿por qué es un privilegio ayudar al necesitado? Bueno, porque la palabra de Dios dice que el que al pobre da, a Jehová presta. Y Jehová no quiere deberte nada. Jehová te paga hasta con intereses, te da de más. Entonces, ellos como espirituales lo sabían. Y cuando nosotros entendemos eso, como espirituales lo sabemos también. Ahora, no todos, solamente aquellos que verdaderamente son espirituales, que son guiados por el Espíritu Santo. Esos son los que verdaderamente han entendido esto y se dan cuenta que es un privilegio ayudar a los necesitados, pero más a los santos. A los santos. Jesús dijo, y todo lo que le hagas a uno de mis más pequeños, a mí me lo estás haciendo. Ahora, eso como cristiano, si se lo hago a un hermano, ayudarlo, pues qué bueno. ¿Por qué? Porque se lo estoy haciendo a Cristo. Ahora, desgraciadamente hay muchos hermanos que se dicen hermanos,
pero solamente para estafar a la gente. Y se los digo porque a mí me lo han hecho. Y personas que se dicen pastores, pastores, allá para ser exactos, allá en Frontera Tabasco, allá en otro lugar, Paraíso Tabasco, con otro pastor según allá, que muy espiritual, Ramos se apellida, lo han de conocer. Y también otro de allá de Chiapas, igual, que hasta él me acompañó a ir a buscar al hermano Rómulo de allá de Plan de Ayutla, Chiapas. Y también me pidió prestado. Pasaron años y nunca me pagó nada. Y cuando le cobré, ya después se enojaba y en lugar de eso me bloqueó el teléfono. Y digo, por poco se dan a conocer. No era mucho, 5,000 pesos los dos pastores. Y el otro no, el otro me pidió porque se le había muerto una hermana y no tenían ni para enterrarla. La tenían en la mesa, una mesa nomás así, sin caja, porque no tenían dinero. Y me habla, apenas me había conocido, yo había andado por allá, no lo conocía yo. Y me habla, según con pena y todo, por la necesidad que tenía. No, hermano, me da gusto, qué bueno que me haya hablado. Y claro, agarré y le mandé dinero. Le mandé lo suficiente para que la enterraran, en dólares. Y ya después me dice mi esposa, le hubieras mandado más, a lo mejor les necesitan más. Le dije, mañana le hablo para ver si no les alcanzó o si necesitan más, les mando más. Igual, pues cuando llamé nunca me contestó. Y les llamo a otras hermanas, hermanos que conocía de ahí, que conocí esa vez que fui. Y me dicen que no había muerto esa hermana, ahí estaba. Imagínense hasta dónde llegan esos hijos del diablo, dizque pastores y hermanos. Y por eso yo jamás presto dinero a nadie, aunque sean hermanos. Jamás presto dinero a nadie. ¿Por qué? Porque te los haces tus enemigos. En lugar de que les hagas bien, les hace mal. Y si yo veo la necesidad, mejor se los regalo, pero no les presto. Y lo digo para que sepas, hermano, si quieres pedirme prestado algún día, yo no empresto. Lo que yo tengo es para la gloria de Dios, para edificar la iglesia, para seguir predicando el evangelio. Porque yo no vivo de la gente, yo no vivo de los diezmos, yo no predico la palabra por dinero. A mí el que me bendice es el Señor. Entonces, volviendo al punto aquí, dice que los hermanos le pedían a Pablo y a los otros hermanos que estaban colectando el dinero para la ayuda para los santos en Jerusalén, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y luego dice Pablo, sigue diciendo Pablo, y no como lo esperábamos. O sea, no ayudar como lo esperábamos, dice, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor, o sea que se entregaron al Señor, cuando te entregas al Señor, te entregas con todo, con tus bienes, en cuerpo, alma y espíritu. Es cuando te entregas al Señor, es cuando verdaderamente eres cristiano, porque el Señor viene a hacer la obra en ti. Pero hay muchos que son cristianos de nombre, pero nada más, se entregan de nombre, pero no entregan de verdad su espíritu, su alma al Señor para que haga la obra. Mucho menos que entreguen sus bienes, como dice la Escritura, honra a Jehová con tus bienes. A eso es donde les cuesta a los que se dicen cristianos carnales. Ahora al mundo, pues peor tantito, ellos de por sí son mundo, y Dios no les pide al mundo, Dios le pide a los que nos hemos convertido. Jesús dijo a los que le preguntaron que si era lícito dar el diezmo, pagar los tributos al César, perdón. Y Jesús les dijo, ¿por qué me tientan? A ver, muéstrame una moneda. Y ya cuando se la mostraron, le dijo, ¿de quién es esta inscripción, esta imagen? La que estaba en la moneda. Y le dijeron, del César. Y se la regresa. Pues ve y dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando tú escudriñas la Escritura, te das cuenta donde el Padre le dijo a Moisés allá en la ley
que de todo lo que Él te da, el 10%, el diezmo, dice, apartarás para mí, para mi obra. No porque Dios lo necesite, sino nos enseña a cómo edificar en el amor de Dios. Y aquí vemos, les dice a ellos, no como lo esperábamos, sino a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Luego se dieron a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que donde quiera que lo llegaba, los recibían muy amables, los hospedaban y les daban de lo mejor. Y yo le doy gracias a Dios también, porque en el tiempo que yo he andado, que ya anduve por allá en muchos lugares, muchos hermanos me han recibido con agrado, con amor. Con amor. Y eso es obra de Dios solamente. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Porque ellos entendieron que esa es la voluntad de Dios, que seamos hospedadores. Dice la palabra en su contexto, y de la hospitalidad y de la ayuda mutua no se olviden, porque muchos sin saberlo han hospedado ángeles. Y cuando habla de ángeles se refiere a los siervos de Dios que le servimos a Dios como pastores. Y si no lo crees, puedes ir a la escritura allá en capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, cuando Jesús, por medio de su espíritu, le manda el mensaje a Juan, al apóstol Juan, cuando se encontraba en la isla de Patmos, le manda el mensaje diciéndole que le escribiera a las 7 iglesias de Asia. Dice, escribe al ángel de las 7 iglesias, al ángel de las iglesias, dice. Y luego dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y luego a la de Esmirna. Son 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son 7. Y esa era la voluntad de Dios, que sin saberlo han hospedado ángeles, dice. Y cuando hospedamos a un ángel, a un siervo de Dios, recibimos bendición. Y aparte, en nuestro hogar hay rebosa de gozo y de paz. Sigue diciendo, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre ustedes esta obra de gracia. Si a Tito se encontraba ahí con ellos enseñándoles y predicándoles. Por eso dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre ustedes. O sea, entre la iglesia que estaba en Corinto. Esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundan en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunden también en esta gracia. O sea, Pablo les estaba reconociendo a ellos que ellos abundaban siempre en fe, en palabra, o sea, tenían conocimiento de la palabra. Y claro, al tener el conocimiento de la palabra, el entendimiento de la palabra, vas a tener fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. A eso lo dice Romanos 10:17. Y sigue diciendo, dice, en todo abundan en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud. O sea, en toda solicitud, todo lo que se les pedía que hicieran, lo hacían. Eran obedientes a la palabra. Y dice, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. O sea, amaban mucho a los hermanos cuando llegaban a visitarlos, a predicarles. Dice, y en vuestro amor para con nosotros, abunden también en esta gracia. No hablo como quien manda. O sea, no los estoy mandando, dice.
sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. O sea, para poner a prueba, dice, la sinceridad del amor vuestro, para que todos los demás vieran que verdaderamente ellos amaban a Dios y estaban mostrando por sus acciones que eran sinceros y que de verdad tenían ese amor por Dios primeramente, por Cristo y por los hermanos. Sigue diciendo, verso 9, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Oiga, qué tremendo esto. Dice, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya conocen el regalo, eso quiere decir gracia. Ya conocen el regalo de nuestro Señor Jesucristo para con ustedes y con todo cristiano, ¿verdad? Dice que por amor a vosotros, o sea, por amor a nosotros, se hizo pobre. O sea, Jesús, por amor a nosotros, se hizo pobre siendo rico. Imagínense, si Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿dónde han visto ustedes un rey pobre? Jamás. ¿Cuánto más el Señor que es Rey de Reyes? Pues siendo rico, se hizo pobre para que ustedes, dice, o nosotros, con su pobreza, con la pobreza de Cristo, nosotros fuéramos enriquecidos. Claro. Dice la Escritura que el Señor Jesús se despojó de su poder y su gloria y vino a humillarse, haciéndose hombre y humillándose hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y por qué menciona y muerte de cruz? Porque la persona que era crucificado era porque esa persona era lo más vil, lo más peor. Era cuando les daban la pena de la crucifixión, esa era la condenación. Eso, así era la sentencia de los romanos. Recordemos que era el imperio romano el que estaba gobernando en todos esos territorios. El imperio romano manipuló todo el mundo por más de 1000 años. Entonces, aquí dice porque ya conocen la gracia, o sea, el regalo de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que por su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Claro, porque Él dejó su poder y su gloria. ¿Qué es su gloria? Su comodidad, sus lujos, su poder, pues su poder, porque dice que Él fue el que hizo todas las cosas. Lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Miren, aquí lo vamos a leer. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, dice bien claro, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, o sea, este estaba en el principio con Dios, o sea, el verbo, que es Cristo. Y luego dice, miren, en el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Entonces, ese es el poder. Jesús tenía todo el poder allá en el cielo y se despojó de su poder como Dios. Dejó de ser Dios allá para venir a hacerse hombre. Porque si tú miras en un diccionario qué es un Dios, es un ser supremo.
Y Jesús era ese ser supremo que nadie se igualaba a él. Nadie se igualaba a él. Dice la Escritura que no hay bajo el cielo dado a los hombres otro nombre en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene el poder de Dios. Entonces, aquí vemos todas las cosas por él fueron hechas por el Verbo. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese Verbo, miren. Y acá vemos en el verso 14, Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando vimos su gloria de Cristo, ¿qué no dice la Escritura que él se despojó de su poder y su gloria? Voy a ver si lo encuentro aquí ahorita para mostrarles. En Filipenses capítulo 2 verso 7, vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2 dice, empezando desde el 5: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Oiga, le voy a aclarar esto, está muy tremendo. Dice que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? El amor por nosotros. Por amor se dio en sacrificio por nosotros. Allá en el cielo hubo ese sentir. Y por eso dice aquí que se despojó. Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Y aquí lo dice. El cual, o sea, el sentir, siendo en forma de Dios, oiga, el cual, Jesús, siendo en forma de Dios, lo acabamos de leer aquí, Juan 1:14, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, el Verbo se hizo carne, se hizo hombre. ¿Y qué está diciendo aquí? El cual, siendo en forma de Dios, Jesús se hizo en forma de Dios. Ahora, ¿cómo fue hecho el hombre? Adán y Eva. ¿No dice la Escritura cuando Dios hizo al hombre, qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Semejanza quiere decir en forma de él, parecidos a él, semejantes a él. Entonces, cuando está diciendo aquí Pablo, que dice, el cual siendo en forma de Dios, o sea, siendo hombre, así como Adán, así como tú y así como yo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, Jesús no estimó el ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque era hombre. Y como hombre tenía limitaciones. Él dejó el poder en el cielo, se despojó. Aquí lo vamos a leer ahorita. Dejó el poder, dejó de ser Dios allá por venir a ser hombre. Por venir a ser a la imagen de Dios, igual que nosotros que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y dice aquí, el cual siendo en forma de Dios, fíjense, aquí Pablo está diciendo que Jesús fue hecho
en forma de Dios. No Dios, en forma, como el hombre que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, pero ¿qué nos dice Juan 1:1? En el principio era el verbo estaba con Dios, al lado de él, y el verbo era Dios. La palabra era, muchas veces lo habla en tiempo pasado, o también era, es o estar. La palabra era o estar, o ser. Eso quiere decir también lo mismo. Es lo que leímos hace un momentito, ¿verdad? Donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Era, o sea, estaba con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, el verbo era Dios y seguía siendo Dios. Pero dejó de ser Dios por su voluntad y se humilló ante los hombres. Se despojó de su poder y su gloria. Entonces él dejó de ser Dios por su voluntad. Una vez comentaba yo a una persona y me decía, no, hermano, está blasfemando usted. ¿Cómo que es Dios y que luego no es Dios? ¿O es Dios o no es Dios? Le dije, pues Dios tiene el poder para ser y no ser, para deshacer y para hacer. Eso lo dijo Jesús mismo. Cuando Jesús dijo, yo tengo poder para dar mi vida y volverla a tomar. Él mismo dijo, Mateo 28:19, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué le fue dada toda la potestad? Porque fue obediente a la palabra. Y la palabra es la que nos lleva a conocer a Dios. La palabra, que es espíritu, cuando tú la asimilas en tu corazón, o sea, tu mente, porque tu mente, tu consciente, tu entendimiento es el corazón de tu alma, así como la bola de carne que bombea la sangre es el corazón del cuerpo. Cuando eso sucede, nosotros, cuando dejamos entrar a Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente, es cuando venimos a ser hijos de Dios. Y por medio de la palabra es que vienes a ser hijo de Dios. Por medio de la palabra vienes a ser Dios. Y quizás te parezca herejía, pero no es así. Te invito a ver una predicación que tengo ahí. Búscala en YouTube, en mi canal, Iglesia Cibernética de Jesucristo o Pastor Pedro Delgado. Ponle como título, Hijos de Dios igual a dioses. Así está, así se titula. Hijos de Dios igual a dioses. Entonces ahí vas a entender que nosotros, al igual que Jesús era Dios, estaba con Dios, se despojó de su poder y vino a hacerse hombre. Cuando entró María, que el verbo se hizo carne, él vino con limitaciones, como las limitaciones que tenemos los seres humanos. ¿Por qué? Porque aunque Jesús no cometió pecado, pero estaba en naturaleza humana. Y recordemos que la naturaleza humana, José no tuvo nada que ver, pero María sí. María sí tuvo que ver, y María era una pecadora. Entonces, había esa, en la carne de Jesús, había eso, pero nunca fue activado, porque todo eso quedó muerto cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. Es cuando queda muerto para el pecado la carne. Y eso pasó en Jesús. Y eso pasa en nosotros cuando nosotros también aceptamos al Espíritu de Cristo o a Cristo en nuestro corazón. Eso lo dice Romanos capítulo 8, verso 9, 10 y 11. El 9 lo dice:
Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Para que una persona pueda agradar a Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios, necesita tener el Espíritu de Cristo. Por eso dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nosotros necesitamos el Espíritu de Cristo. Necesitamos el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Por eso dice el verso 10, Romanos 8:10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. No, que no le vas a fallar, le puedes fallar, pero está como muerto para el pecado. Ya no es tu estilo de vida como lo era antes. Y sigue diciendo el verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu, si es que vive en ustedes. De modo que Jesús volvió a ser Dios, a tomar todo el poder, porque el Padre se lo dio, Mateo 28:19, y Él tomó el poder sobre la vida. Tengo poder sobre la vida y la muerte, tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Ahí lo dice bien claro. ¿Por qué? Porque Él ya era Dios y sigue siendo Dios. Por medio de la palabra, cuando el Espíritu Santo vino a posar en Jesús, vino a vivir en Jesús, en ese momento volvió a recibir el poder como Dios. En ese momento. Y ese poder del Espíritu Santo es el que Jesús dijo que era necesario que Él se fuera para que enviara al Consolador, dice. El Espíritu de verdad, el cual les va a enseñar todas las cosas, les va a dar el poder. Entonces, eso que estoy hablando es lo que necesita pasar todo ser humano cuando nos llega la palabra. Pero si te llega religión, te jodiste, te amolaste, porque si no buscas de verdad a Dios, tu religión te va a llevar al infierno. Decía un hermano, yo me gozo, Adrian Rogers, no tiene mucho, menos de un año que falleció. En inglés predica, se los recomiendo, los hermanos en inglés. Y en español también, porque en español también predica, lo traducen en español. Predicaciones tremendas. Yo me gozo. Yo sé distinguir los que son de verdad siervos de Dios y los que no son siervos de Dios. Todo aquel que se sobrepasa y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Así de fácil. Entonces, ahí lo dice 2 de Juan, versos 9, 10 y 11. En el 9 lo dice. Entonces, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, venimos a ser hijos de Dios. Cuando recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, venimos a recibir el poder y venimos a ser dioses. No el Todopoderoso, no. Dioses. Jesús mismo lo dijo, por eso le recomiendo esa predicación que tengo ahí. Hijos de Dios igual a dioses. Entonces, volviendo al tema donde estamos, aquí en los Filipenses, dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea que se hizo hombre cuando nació de María, que el verbo se hizo carne, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Él no les dijo que era Dios. Nunca les dijo que Él era Dios. Él les dijo, las palabras que yo les hablo, no las hablo yo, sino mi Padre que mora en mí. Miren qué claro lo dice. Y dice aquí que Él siendo en forma de Dios, siendo hombre, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Jesús nunca dijo que Él era Dios, ni estimó el ser igual a Dios. Y en los contextos lo vemos.
¿Qué hizo cuando llegó aquel hombre? La parábola del joven rico. Que él llega y que le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para adquirir la vida eterna? Y el Señor Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solamente Dios, y está en los cielos. Fíjese, no quiso que le llamara bueno, maestro bueno. Entonces, esto nos enseña aquí que Jesús, siendo en forma de Dios, o sea, siendo cuando se hizo hombre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y aquí lo dice, mire, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se despojó a sí mismo de su poder, de su gloria, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Oiga, aquí lo vemos bien claro, cómo Jesús se hizo semejante a los hombres, y los hombres son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por eso arribita en el verso 6 lo dice: el cual, siendo en forma de Dios, o sea, siendo hombre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice. Y estando, verso 8, y estando en la condición de hombre, o sea, Jesús estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Por eso Jesús les dijo a los apóstoles: nadie me quita la vida, yo la pongo, porque el Hijo del Hombre le ha sido dado poder para ponerla y volverla a tomar. Dice: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. La Escritura dice que todo aquel que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Obediente a qué? Obediente al Padre, obediente a la palabra. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Jesús, al ser obediente al Padre, fue cuando el Padre lo exaltó. Aquí lo dice en el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Cuando nosotros nos adentramos a la palabra, cuando somos obedientes a la palabra, es cuando nosotros tomamos el poder. Jesús vino sin poder y sin gloria, pero Jesús, al ser obediente hasta la muerte, dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo, o sea, lo máximo. Entonces fue cuando Jesús volvió a tomar la divinidad de Dios y vino a ser sobrenatural. Y si ustedes analizan la Escritura, es cuando Jesús empezó a hacer los grandes milagros. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, fue cuando el Espíritu Santo llegó a él por su obediencia. Y el Padre en el cielo declaró: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A él oigan. Dios se complació en Jesús su Hijo, y Dios se complace en este momento en lo que Dios puso en mi corazón, que te esté enseñando, que te esté hablando.
En eso es complacido Dios. Y dice que por la obediencia al Padre, a la palabra, ¿verdad?, es que Jesús recibió el poder. Y hoy en día, y esto va para toda la gente religiosa, de la religión que seas. Como les decía, el hermano Adrián Rogers decía, si la religión no ha hecho cambios en tu vida, tú cambia de religión. ¿Por qué? Porque la religión no cambia. La religión te atonta, te idiotiza, te esclaviza, porque te pone sus dogmas y no te deja ir más allá. Y eso es lo que dice, esta es la verdad. Aquellos están mal, aquellos otros también están mal. Y no se dan cuenta que todos están mal. Mientras nosotros no vivamos conforme a la obediencia a la palabra, vamos a estar mal. Yo estaba mal, pero cuando tú desconoces, Dios te da por inocente, porque desconoces. Por eso Jesús dijo, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora, porque he venido y les he hablado, no tienen excusa de su pecado. Nosotros no tenemos la culpa de que Adán hubiera pecado y nos hubiera heredado el pecado a nosotros, las consecuencias del pecado. Y por eso vino Cristo, porque como nosotros no tuvimos la culpa del pecado, por eso vino Cristo, para librarnos del pecado. De modo que si a ti ya se te predicó el evangelio y tú no atiendes, te lo predicó una religión, lo creíste, lo aceptaste, pero hasta ahí no seguiste adelante, no perseveraste, déjame decirte que entonces no naciste. Fuiste un feto, fuiste un aborto, no fuiste de verdad un nuevo nacimiento. Porque cuando es de verdad un nuevo nacimiento, ese persevera, porque es de Dios, porque es el Espíritu de Dios en él obrando. Pero la religión no, la religión aborta. La religión, ¿saben lo que hace la religión? Les voy a poner este ejemplo. No sé si conocen a esos animalitos que les nombran hamsters, como ratoncitos que no son ratones, son parecidos, pero que los ponen en una jaula y les ponen una como rueda de la fortuna. Y ellos se suben y van caminando y corren y van duro y duro, pero de ahí no pasan. Para no caerse van corriendo y la rueda sigue girando, pero ellos van corriendo para no caerse. Pero de ahí no pasan. Y así están las religiones. De ahí no pasan. Y aparte, cuando los hámsters, cuando la mamá hámster pare a sus hijos, tiene que separar a la madre de los hijos, porque la madre se los traga. Se traga a los hámsters. Y se los digo porque mi esposa tuvimos en casa hace años. Y eso era lo que pasaba. Nomás desaparecían y ya no los mirabas, pues ya se los había tragado la madre. O luego, si separas la madre y los dejas a ellos, y vuelve a tener la madre más, porque se reproducen mucho. Vuelve a tener la madre más y la separas, pero a esos los pones con los otros, pues los otros se los tragan a los más pequeños. Y así es la ley de la vida aquí en este mundo. El más fuerte se traga al más débil. Así es en el mar igualmente, la vida marina. Los animales, los más fuertes se tragan a los más débiles, los más grandes a los más pequeños. Pero en cambio, en lo espiritual no es así. Es muy diferente. Entonces, todo esto que estamos viendo, qué estudio tan precioso. Muy diferente a los estudios el 1 y el 2 que tuvimos. Entonces ya vimos aquí, ¿verdad?, lo que está diciendo respecto a Cristo. Sigue diciendo allá en Corintios. Seguimos ahí en 2 Corintios donde estábamos. Dice en el verso 9, porque ya conocen la gracia
de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza de Cristo, fuésemos enriquecidos. Pues sí, porque dice la Escritura que nos levantó del muladar, que lo más vil, lo más menospreciado vino a levantar para mostrar al mundo su poder. Y por eso es que nos hizo reyes y sacerdotes y nos sentó con los príncipes de su pueblo. Entonces por eso dice que nos hizo ricos. Y en esto, dice Pablo, y en esto doy mi consejo, porque esto les conviene a ustedes que comenzaron antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. O sea, dice Pablo, y en esto doy mi consejo porque esto es lo que conviene a ustedes, que comenzaron antes, o sea, hacer el bien, porque Cristo está en nosotros. Cristo llegó a nosotros nos escogió para buenas obras. Nos crió el Padre con Jesús para buenas obras y sigue siendo para buenas, nos compró para hacer buenas obras. Y no solo hacerlo, dice, sino también el quererlo desde el año pasado. Porque hay muchos que no, pues yo quiero hacer esto, quiero hacer otro, pero no lo hacen. No lo hacen. Entonces es importante, así como los de la iglesia de Corinto, que comenzaron a hacerlo, no solo hacerlo, sino también el quererlo. O sea, lo hacían porque lo querían hacer desde el año pasado, dice. Ahora pues, lleven también a cabo el hacerlo, para que como estuvieron prontos a querer, así también lo estén en cumplir conforme a lo que tengan. Porque si primero hay la voluntad, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. O sea, porque si primero hay la voluntad, o sea, para que tú puedas hacer algo, primeramente tiene que haber voluntad en ti para hacerlo. Porque si no hay voluntad en ti para hacerlo, entonces no lo vas a hacer. Y si lo haces de mala voluntad, dice que no va a ser acepta. Y un ejemplo lo vemos en las ofrendas que ofrecieron Caín y Abel. La ofrenda de Caín fue una ofrenda de amor, de Abel. Fue una ofrenda de amor. Una ofrenda que él quiso dar lo mejor a Dios. En cambio, la ofrenda de Caín fue de mala voluntad. La llevó porque tenía que llevarla, porque su hermano le dijo que tenían que llevar ofrenda. Entonces, por eso el que llevó eso. Y se enojó porque no fue aceptada. Pues, ¿cómo iba a ser aceptada si la llevaba de mala voluntad? Entonces, eso nos muestra a nosotros que primeramente tiene que haber la voluntad para que sea acepta. Y sea acepta según lo que uno tiene, no lo que no tiene. O sea, tú vas a ofrecerle a Dios lo que tienes. No vas a andar pidiendo prestado allá, como muchos, por ejemplo, que dicen, no hermano, voy a construir un templo. Vamos a empezar un templo. Ahora pregúntate, ¿es la voluntad de Dios? Porque muchos lo hacen, pero no es la voluntad de Dios. Ni ellos tienen la voluntad verdaderamente de hacerlo, porque quieren amar a Dios, sino quieren hacer para hacerse notar que ellos están haciendo eso. Entonces, y muchos se ponen que vamos a hacer esto, pero no lo hacen con lo suyo. Lo hacen con lo que no tienen. Por eso está diciendo aquí que primeramente tiene que haber la voluntad dispuesta, pero va a ser acepta según lo que tienes.
va a ser acepta según lo que tienes. Y aquí lo dice bien claro, no según lo que no tienes. O sea, si estás haciendo un templo que porque Dios te puso en tu corazón hacerlo, entonces, pero estás haciéndolo y no tienes dinero y andas pidiendo por allá porque te ayuden para que construyas un templo o cualquier otra cosa que quieras hacer, entonces ya no es la voluntad de Dios ni es tu voluntad, porque no tienes tú la voluntad de verdad de hacerlo. Porque cuando tienes voluntad es porque tienes con qué hacerlo. Por eso dice ahí el Señor Jesús puso un ejemplo. ¿Qué hombre es aquel que queriendo edificar su casa no se sienta primero para ver si tienen lo suficiente para hacerlo? No que empiece y después ande transeando pidiéndole prestado allá para acabarlo. No. Entonces, como cristianos, nosotros debemos de tener eso siempre bien presente. Entonces eso es bien importante. Por eso dice Pablo, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para ustedes estrechez. Oiga, aquí lo está hablando bien claro. Dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para ustedes estrechez. O sea, ¿qué quiere decir? Que para otros lo hacen para que haya holgura. Holgura quiere decir holgazanería, pues, que no se esfuerzan para hacer nada, pero sí están pide y pide para que haya en otros estrechez. Los que de verdad aman a Dios, ahí están prestos para hacerlo. Y así le pasó a una de mis hijas. Y yo le dije, hija, no dejes que te usen, que te buscan solamente para pedirte dinero, nomás ponen la carita de que son buenas gentes. ¿Y qué están haciendo? Si de verdad, si Dios les puso en el corazón que hagan un templo, pues que lo hagan. Y si Dios les puso, Dios les va a proveer. Dios va a poner en el corazón de la persona el hacerlo. No que anden pidiendo. Dios no es un limosnero para que ande pidiendo. Dios solamente dale lo que le pertenece a Él. Y como dice la ofrenda, que no te vas a presentar delante de Él con las manos vacías. Es una ofrenda, lo que tú sientas en tu corazón. Nada más. Pero de ahí para allá, todos somos responsables de lo que Dios nos da para administrarlo. Por eso dice, porque no digo esto para que haya en otros holgura y para ustedes estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Con igualdad, dice, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Claro, cuando Dios te bendice en abundancia y miras tú la necesidad, es el Espíritu Santo quien te mueve a hacerlo sin que te lo pidan. Tú sientes la necesidad de hacerlo. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Dice, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. O sea, que nosotros, los que tenemos, ayudemos a los que no tienen, y aquellos que no tienen también sean enriquecidos. Como está escrito, oiga, aquí pone el ejemplo, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. O sea que para Dios somos iguales. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por ustedes, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a ustedes. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. O sea, Pablo estaba hablando aquí respecto a estos hermanos, cómo hacían la obra, y que se oía testimonio de ellos en todas las iglesias.
y Tito era uno de ellos. Y luego sigue diciendo, verso 19, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por ustedes, por nosotros, para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, enviando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. O sea, dice que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Sí, porque el diablo siempre va a trabajar, a hacerles ver a otros cosas que no son, a murmurar diciendo, no, pues han de estar usando el dinero, se lo han de estar gastando en ellos, porque así trabaja el diablo, a poner dudas, mentiras. Y sigue diciendo Pablo, dice, procurando hacer las cosas honradamente. O sea, ellos, y eso nos dice también a nosotros, que todo lo que hagamos, lo hagamos honradamente. Y eso va en todos los aspectos. Si yo soy negociante, que sea honradamente en mis negocios. Si soy yo un obrero, un panadero, por decirlo así, también que sea honrado. Si soy carnicero, que sea honrado, que no les dé kilos de 950 gramos, que no les dé carne ya echada a perder para sacar dinero, porque todo eso se mira, no son honradas la gente, y eso es lo que se vive ahorita en estos tiempos. Y cuando venimos a ser cristianos espirituales, cuando nacemos del Espíritu, entonces estamos sobrenaturales. Lo natural ya no nos interesa tanto más que lo suficiente para vivir, pero no para enriquecernos, sino para suplir las necesidades de nosotros y aún de otros, para la gloria de Dios, para la expansión del Evangelio. Entonces es lo que Pablo dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. O sea que eso es lo que es nuestro deber como cristianos, hacer las cosas honradamente. Si estás trabajando en lo que sea, la construcción, por decirlo así, pero compras un material, dices que te vale tanto y compras material más barato para ahorrar dinero, para quedarte con dinero. Y yo los digo porque yo miraba todo eso. Había un tío mío, hermano de mi madre, que hacía mucho eso. Les pedía en abundancia lo que necesitaba para las obras. Era un maestrero, muy bueno por cierto, pero también bueno para transear. Y se escaseaba, compraba menos material, compraba de más barato y tenía problemas. Ya murió, espero que Dios lo haya perdonado. Pero así era como lo hacía. Y así hay muchos que todavía trabajan. Yo tengo un primo que me está trabajando ahí. No es cristiano, pero ya empezó a tener temor a Dios desde cuando empezó a escuchar la palabra a través de mis labios. Me está construyendo allá en Morelos. Y yo le tengo mucha confianza. De hecho, le di la tarjeta del banco. Ya se le venció hace un tiempo. Pero le di la tarjeta del banco para que él fuera sacando lo que necesitara. Porque le tenía confianza y le tengo confianza. Y si llegara a hacer algo que no fuera de acuerdo a la voluntad de Dios, que no fuera de acuerdo a la honradez que debe tener, Dios se lo va a cobrar. Y Dios cobra hasta con intereses y muy caro. Y yo lo he visto en mucha gente. Por eso es que les doy testimonio. Entonces es lo que está diciendo. Dice, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en nosotros. O sea que le tenían mucha confianza a ellos. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 3. Vamos a continuar con la lectura después en el siguiente estudio. Es el deseo de mi corazón que Dios les haya hablado a su vida, porque ese es siempre el propósito de estos estudios, que conozcas, que madures en el Señor, para que así glorifiques a Dios
al igual que yo. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.